Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Las 6 de la mañana en punto. Iniciamos En torno al dinero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por presenciar este programa en las plataformas de Easy, canales 76 y 78, Vive TV y México Travel Channel. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias sobre todo a las personas que tienen además la gentileza de saludarnos en las redes sociales. Tan pronto se levantan, nos señalan como miembros de esta comunidad En torno al dinero que ya están listos para iniciar el día junto con nosotros. Muchas gracias, es para nosotros un verdadero placer. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a nuestro ¿Qué auditorio. te, qué Gracias, te gracias. hiciste? ¿Qué me hice de qué? Estás así como muy esponjadita. Pues a veces el cabello amanece menos rebelde que otros días y hoy ¿El fue tuyo es algo. rebelde? ¿El tuyo es No, rebelde? no, hasta eso no, pero a veces pues, esponja más o menos, no Porque sé. déjame decirte, Lidia Barrón, que es nuestra voz institucional y durante mucho tiempo estuvo también en pantalla, que vive en Texas, tiene el pelo crespo Ok. y diario se lo plancha. Ajá. Qué flojera. Yo Bueno, hacía lo mismo y entonces dije, no, ya no. es que uno se va acostumbrando y más uno como mujer y si tenemos No, el cabello bueno, así largo, pues ya es imagínate costumbre. plancharlo diario, no manches, qué flojera. Bueno, yo no me lo plancho, pero sí le hago aquí los churritos para que se vea ¿Sí? bonito, pues ¿Eres sí. media achurrada? Tengo el cabello ondulado, no chino, pero sí ondulado, Ah, es muy bonito, entonces el pelo como el de Juan es muy bonito así, todo ondulado. también todo Todo onduladito, ondulado, ¿verdad? sí, ondulado, un Sí, sí, dadito. Sí. sí. Entonces hoy quedó un poco mejor que otros días, mira, así, ¿Ah? Mira, ahí está casualidad. Juan, el onduladito de Juan. Yo también me lo plancho todos los días. Sí, no me digas, no, mira, sí, sí, Pero con la bueno. plancha esa de la Sí, ropa, sí, con que me No, dijeron, me dieron imagínate. un plan para planchar de los dos lados al mismo tiempo. ¿Cómo? No, ¿qué vas a no, decir? no lo haga porque no estoy seguro que sea en ese orden, pero que meten papel aluminio abajo de la tela, abajo de la, bueno, sobre el burro, Ujú. ¿sí? Tú, tú, tú planchas directamente así, Juan. Sí, sí, directamente. Sí. No me sé de Bueno, otra. bueno, sobre el burro pones papel aluminio y después pones alguna tela. No vayas a decir sobre el burro de Juan, pero se va a Tú ir medio solito, tú raro. solito, tú solito te Se va a ir acomodaste. raro, se va a ir raro. Tú solito te acomodaste. Entonces pones el aluminio, pones una tela, pones la prenda y la planchas. Y entonces dicen que algo así, ¿eh? El calor del aluminio entonces aprovecha y las arrugas que tú no ves por delante las tendrás por detrás, porque pues, me imagino que si no entró bien la prenda ahí, pues ya se pasó a perjudicar. Pero bueno, si a alguien le sirve esta información, confírmela antes en redes sociales que ahí hay tutoriales para todos, así es que no me crea así textual, no se vaya usted a quemar el burro y la casa y todo eso, y después me va a echar a mí la culpa. Mejor si quiere ensayar, ensaye, pero con tela que esté dispuesta a sacrificar y busque la información antes de creerme totalmente. Pero No, bueno, pues entonces, ya por eso hay planchas y secadoras y todo con teflón y muchas cosas para que no se maltrate el cabello. Más fácil, ¿qué ¿no? será? Pues ¿Para no qué sé. ponerla?
la plancha y luego extender el burro. No, no, es mucho trabajo. ¿Tú no planchas con burro? No, pues sí, obvio. Si no, ¿cómo? No, pues Sí. te da flojera de No, hacerse yo del digo burro. el cabello. Ah, pues evidentemente no se va a poner el cabello en el burro. Por eso. Bueno, este programa que se da el giro Sí. súbitamente hacia la información de la belleza y el cuidado y el bienestar. Le recuerdo a usted quiénes son las personas que hoy cumplen su onomástico. Pues el día de hoy, que es ya 12 de abril, vamos a felicitar a todos los que llevan por nombre Julio. Así es que muchas felicidades. Julio Regalado, Sí, Julio Regalado. Julio Fernández, hasta un periodista hasta España. Julio Julio, Iglesias. Julio Iglesias, tú siempre con la realeza Sí. y los artistas, Julio siempre. Verne, Julio y los ¿no? científicos. Y también los autores. No hay reyes? Julio Cortázar, no hay reyes. Bueno, Julio César, Julio César, ujú, el boxeador. no, también, ¿verdad? Se llama Julio César el boxeador, ¿no? Julio César Chávez, ¿no? Sí, Julio César Chávez. Sí, Julio. Sí, ¿Qué decías quién? Ju- este, Julio Cali Mayor, gracias. ok. Julio César Silvas, Julio. Ah, bueno, pues entonces, ¿a los Julios nada más los Julios? Los puros Julios, muchas A felicidades. ver, a todos los Julios, felicidades a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Gracias, felicidades a los Julios. Y si usted tiene algo que festejar, con muchas felicidades, gracias a todos ustedes. Bueno, entonces, ya que andábamos en esas, Nos vamos a las a las efemérides. efemérides, sí. Un día como hoy, un 12 de abril, pero del año de 1961, se produjo un acontecimiento extraordinario para la humanidad al realizar el primer viaje tripulado por el ser humano. El ruso Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en ser lanzado al espacio al realizar un vuelo en la nave Vostok número 1 con una duración de 108 minutos a una altura de 328 kilómetros. Ya años más tarde, en 1999, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones con la becaria Mónica Lewinsky. Tu micro, Lalo. Perdón, estaba yo diciendo que es que tosí y apagué el micrófono. Así que tú digas, qué guapa muchacha. Sí, no. Digo, no nos queda de ver, pero así que tú digas, qué barbaridad, pues cómo no, hombre, claro, mira qué guapa la muchacha. No, Bueno, algo tendría fíjate, la chica. pues por Que lo le menos gustó. no era cuidadosa con su ropa para llevarla a la tintorería, ¿eh? Por lo pronto, ahí, cheque la ropa antes de llevarla, revise las bolsas, a ver si no hay un mensajito por ahí, pero en fin, ahí está lo de Lewinsky. ¿Y tienes otra? No, ya, nada más ¿Ya con esa. esa? Bueno, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. Venta de vehículos ligeros disminuirá en segundo trimestre del año debido a mayor costo de financiamiento, prevé la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Fondo Monetario Internacional aumenta ligeramente pronóstico de crecimiento para México este año de 1.7 a 1.8%. Actividad industrial avanzó 0.7% a tasa mensual en febrero, informó INEGI. Adquisición de plantas eléctricas es 30% más barato que construirlas desde cero, afirma el presidente López Obrador al defender la compra a Iberdrola. El secretario de Turismo Miguel Torruco reconoce violencia en destinos turísticos del país. Asegura que es herencia de Felipe Calderón. Aguascalientes firma alianzas estratégicas de promoción turística con Zacatecas, Coahuila y Durango. Secretaría de Salud analiza el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sistema financiero mundial muestra tensiones considerables a medida que aumentan las tasas de interés, alerta el Fondo Monetario Internacional. Parlamento suizo critica a gobierno por acuerdo UBS Credit Suisse.
Congreso de Chile aprueba reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Twitter Inc. deja de existir. Elon Musk la fusionó con X-Corp. Rusia aprueba ley que prohíbe abandonar el país a los llamados a filas, sean reclutas o reservistas. Bien, y vamos directamente hacia los diarios, los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana, con una mujer excepcional que en estos momentos ya lleva 2 cafés, 2. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 12 de abril de 2023. Reforma. Van por Garduño. Acusan ante juez a jefe de migración. Encuentra Fiscalía General de la República fallas y omisiones desde 2020 en sedes de Instituto Nacional de Migración. El Universal. Fiscalía va contra Garduño por homicidio de 40 migrantes. Por el incendio en la estación de Juárez, solicita orden de aprehensión contra el titular de Migración, a quien acusa de incumplir las obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo. Excelsior. Fiscalía General de la República va tras Garduño por tragedia en Juárez. Abre proceso legal. La Fiscalía inició una carpeta de investigación contra el director del Instituto Nacional de Migración por la muerte de 40 personas en una estación migratoria. Milenio. FGR culpa a Garduño de tragedia en Juárez y abre expediente penal. El titular del Instituto Nacional de Migración y 5 colaboradores incumplieron con garantizar seguridad en sus instalaciones. La Auditoría Superior de la Federación detectó patrón de omisiones desde hace años, señala. La jornada. Va la FGR contra el director del Instituto Nacional de Migración por la tragedia en Juárez. Garduño, omiso en vigilar y proteger centros migratorios. El Financiero. Sube Fondo Monetario Internacional estimación para el PIB de México. Informe. Advierte el organismo camino accidentado para la recuperación mundial. El Economista. Punto de equilibrio financiero del AIFA será alcanzado hasta el próximo año. Administración de la terminal modera las metas. El Heraldo de México. FGR abre carpeta penal contra Garduño. Tragedia en Juárez. La Fiscalía procede contra el titular del Instituto Nacional de Migración luego del incendio donde murieron 40 migrantes. El Sol de México. FGR acusa a Garduño por tragedia migrante. Procede penalmente tras incendio en Juárez. Investiga al comisionado del Instituto Nacional de Migración por incumplir su obligación de protegerlos. Reporte Índigo. Mujeres buscadoras, con todo en contra, sin apoyo de autoridades que se niegan a reconocer la magnitud del problema y con miles de casos en la impunidad, las personas dedicadas a estas tareas enfrentan no solo retos económicos, sino también psicoemocionales. La Razón de México. Va la FGR contra Garduño del Instituto Nacional de Migración por tragedias en Ciudad Juárez y Tabasco, por no dar protección a migrantes. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles. Gracias. Bueno, ahora sí que le van a echar un montón a Francisco Garduño. Nosotros tenemos un compañero periodista que se llama Francisco Garduño, le debe estar pasando muy cómodo, ¿va? Saludos a Francisco Garduño, el periodista. Por ser homónimo. Por ser homónimo, bueno, por lo menos ya puede presumir que estuvo en las primeras planas de los diarios, que se llevó las de 8 en varios periódicos. Casi y bueno, todos. Qué terrible tragedia, la verdad es que no me puedo imaginar qué desgracia, de veras, pero bueno. A ver, vamos a decirle antes de ir a una pausa y saludar, gracias a David Nieto que nos recuerda que tenemos a Julio Camarillo que felicitar. Yo no sé quién es Julio Camarillo, pero lo felicitamos con mucho gusto. Déjeme decirle a usted que ya salió la lista de las ciudades más peligrosas a nivel mundial. Se va a sorprender usted si nos ve a lo largo todo el programa, porque le vamos a soltar poco a poco la lista. Y esta es la ciudad número 10 a nivel mundial
que una organización correspondiente califica como la más peligrosa en el mundo? Juan. Sí, así es. La página World Atlas hizo un recuento de cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo y como bien lo decías, la número 10, esta es Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Esto corresponde a 64 muertes por cada 100,000 habitantes. 64 muertes por cada 100,000 habitantes en Ciudad del 64. Cabo, en Sudáfrica. 64 por cada. 100,000 habitantes. No digamos cuál es la ciudad más peligrosa en el mundo, la primera. ¿Cuántos asesinatos por 100,000 habitantes? La primera es No, 109, ese no me digas. 109. 109.38. La más 109 peligrosa. muertes por cada 100,000. 100,000 habitantes. Ajá. Bien, bueno, ya le vamos a primero, Ciudad del Cabo. Ahorita en el 10º lugar, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con 64 muertes cada por cada 100,000. 100,000 habitantes. Bien, muchas gracias. Aprovecho. Muchas gracias a David Nieto, gracias. Gracias a Manuel Ruiz Castanedo, gracias Manuel por saludarnos. Juan Aguillón, gracias desde Querétaro. Carlos Gómez Álvarez Totado, mi estimado Carlos, un abrazo sincero, cariñoso. Laura Mendoza, 12 centígrados en Querétaro. Muchas gracias, Laurita. El doctor Daniel Dorado, que ya salió a correr y está moviendo a México. Eduardo de Jesús desde Aguascalientes. Gracias, Maribel Toro Gayol desde la Florida. Muchas gracias a Sergio Torres desde Monterrey, que sigue avanzando en su salud. Sergio Analco desde North Carolina, no me acuerdo si era, no, sí, a North Carolina. Muchas gracias, Sergio. Y Rocío, la gran Rocío López Veraza, gracias, donde te encuentres en la Ciudad de México, por supuesto. Gracias. Hacemos una pausa. En la pausa vamos a darle lectura del INE y Tribunal según Francisco Garfias y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna de Francisco Garfias Arsenal que publica el periódico Excelsior. El día de hoy Garfias titula su columna en El INE no se toca y el tribunal tampoco. Y escribe Garfias: le va a salir caro a los representantes de la oposición de la Alianza Va por México haber anunciado su voto en favor de la reforma electoral que promueven Morena y rémoras para acotar facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este asalto a un tribunal que no le gusta al presidente López Obrador, ya lo confesó en la mañanera, constituye una clara incongruencia de las cúpulas del PAN y del PRI, los dos principales partidos de oposición, frente al discurso de defensa de la democracia. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, declaró ayer que el apoyo de la bancada amarilla a la reforma está en veremos. Dice Garfias que somos muchos los que no entendemos la postura adoptada por las dirigencias del PAN y del PRI después de la exitosa resistencia junto a la sociedad civil para desechar la reforma electoral y el plan B de Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera hay consenso en el seno de las bancadas de Morena y rémoras para aprobarla. Garfias se pregunta, ¿sacrificio en vano de la oposición? El periódico Reforma reportó anoche que más de 90 legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, 60 de Morena, se manifestaron en contra de la iniciativa contra el tribunal. El punto neurálgico son los riesgos que advierten para las acciones afirmativas que han abierto espacios públicos a mujeres y minorías marginadas. En el caso de la coalición PAN-PRI-PRD, llovieron comentarios negativos por su incomprensible postura. Dice Francisco Garfias que destacamos el del exconsejero presidente del IFE, hoy INE, Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia. Escribió en Twitter: la lectura pública es que los partidos, todos salvo Movimiento Ciudadano, quieren protegerse frente a la justicia electoral. Al final, lo que han ganado la oposición en defenderse del INE se agotará en este salto a la muerte, es lo que dice Francisco Garfias. Y sigue escribiendo: en el seno de las bancadas del PRI, PAN y PRD hay resistencia para votar a favor. No habrá modo de alcanzar la mayoría calificada, 2/3 de los diputados presentes requerida. La Comisión de Justicia, donde se votará el dictamen,
tuvo que suspenderse hasta en 4 ocasiones ante la falta de consensos. Fallaron los pronósticos del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que el dictamen se aprobaría ayer mismo en comisiones. El proyecto propone reformas a los artículos 41, 73, 99 y 105. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Este año, Querétaro podría acercarse a los niveles prepandemia de turismo de reuniones, uno de los principales eslabones de la actividad turística, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo del Estado. Entre los eventos programados, se confirmó que la entidad será sede del Meetings and Incentive Travel Market Américas, encuentro de turismo de reuniones que se realizará del 22 al 25 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos. La secretaria estatal de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, explicó que se trata de uno de los eventos más importantes a nivel mundial en esta vertiente de turismo. Te ofrecemos lo más importante en el sector nacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bueno, en Sudáfrica, la 10ª ciudad más peligrosa en el mundo. ¿Cuál es la 9ª, Juan? Esta es en Brasil, es Feira de Santana, Brasil. Esta tiene tiene 67.46 muertes, obviamente violentas, ¿no? Por Sí. cada 100,000 habitantes. Esto es en Brasil, Feira de Santana, Brasil. Bien, ¿cómo encabezan los diarios en materia financiera? Feira de Santana Bahía. ¿Cómo encabezan los diarios financieros la jornada de este día miércoles? Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 12 de abril. Negocios del periódico Reforma. Financiaría México a Iberdrola en Brasil. Destinará 6,000 millones de dólares a renovables y redes en suelo sudamericano. Firma española promete a Lula igual monto en que vende activos en el país. Cartera de El Universal. PIB de México superará al de Australia. Subirá al sitio 13 en ranking. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía nacional valdrá 1.73 billones de dólares en 2024, con lo que alcanzará su mejor posición global desde 2008. Dinero de Excelsior. Comprometen otros 6,000 millones de dólares en nearshoring, primer trimestre 2023. Cuando menos 10 empresas anunciaron que traerán inversiones para relocalizar sus operaciones en México, situación que trae el reto de mejorar la infraestructura. Negocios de Milenio. Turismo da más divisas que comercio y petróleo. El sector tuvo el año pasado un superávit de 20,944 millones de dólares, 43.3% más que en 2021. Pese a la caída por pandemia, la actividad entrega buenas cuentas, señala Cicotur. Economía del diario La Jornada. Ley minera de Salinas de Gortari forjó grandes fortunas privadas. El derecho de preferencia permitió despojos, expropiaciones y daño al medio ambiente, señala especialista. Economía, mercados e indicadores del financiero. Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico del PIB de México a 1.8% para 2023. Sin embargo, el organismo recortó sus proyecciones para el crecimiento de la economía global para este año y 2024. Empresas y negocios del economista. El AIFA logrará punto de equilibrio en 2024, dice Pastor. Hito se logrará en el tercer año de operación, apuesta director. Mercados del Heraldo de México. México gana con nearshoring. Banco Mundial. El organismo internacional resaltó el crecimiento de 40% de la inversión extranjera directa al país en los últimos 10 años. Finanzas de El Sol de México. Darán manita de gato al Banco del Bienestar.
costará más de 7 millones de pesos. El mantenimiento y la reubicación de las cajas fuertes de la institución financiera estarán a cargo de la empresa O'Farrill Equipo para Oficinas. Ese Negocio. no es el nuestro, ¿eh? No es hermano o familiar de nuestro Farri. No empiecen a reclamarnos. Negocios de la razón de México. Fondo Monetario Internacional ve ligera mejoría para México, sube estimado a 1.8%, deja en 1.6% pronóstico para 2024. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este miércoles, Lalo. Bueno, ya que van a darle una manita de gato a las sucursales del Banco del Bienestar, que pongan unas bancas, ¿sí? Como para 120 personas, porque es una verdadera vergüenza que siendo personas adultas, mayores, algunas de las cuales pues ya se ve que se excedieron en su juventud, ¿no? De pie en pleno sol del día, de veras, o sea, qué poca, ¿no? Qué poca progenitora, no pensar en que no puedes llamar a la gente el día que la depositan, se hacen unas filas enormes y la gente ahí parada en el sol, ya ni la friegan, de veras. Si yo criticaba mucho a la banca comercial, porque decía que la banca, como ahí voy, la banca comercial le decía, mira más cómo los tienen ahí a los pobres jubilados, por eso es así, pero así, de veras, ¿eh? Bueno, hasta los vendedores ambulantes se acercan para que vea usted de qué tamaño es el mercado. O sea, por favor, ¿cómo es posible? ¿Por qué, contando los avances tecnológicos, por qué haces ir a las personas a una sucursal bancaria para recibir 2,000 y tantos pesos bimestrales, trimestrales, lo que sea? Por favor, a ver, Juan, ¿qué ibas a comentar algo? Sí, te iba a comentar que el antier, mi suegra tuvo que ir a cambiar su tarjeta porque habrás de saber que antes recibían en Bancomer, en Banorte, Sí, sus depósitos y ahora tiene que ser en el Banco del Bienestar. Entonces le dieron su tarjeta el día de antier. Tuvo que hacer una cola de 6 horas. no manches. 6 horas. 6 horas. Porque además los señores hicieron puente Ah, jueves y viernes santo y entonces dijeron que todas esas citas se retrasaban y entonces antier recibieron a jueves y viernes, más no, aparte los que tocaban ese día, tuvo que hacer una cola de 6 horas. no. Eso no es correcto. Eso no está bien. No, qué barbaridad. Bueno, qué falta de consideración y qué incompetencia. Es un asunto de incompetencia. Nadie piensa, o sea, ya lo único que falta es que pongan la urna, ¿va? Ahí, de una vez, ¿no? Mire, venga por su lana y de una vez vota. Pues sí, para que valga la pena la soleada. O sea, o les pones algo que se tapen, o llamas, no sé, pero no los tienes a pleno rollo rayo del sol ahí a exponerse las personas, qué lástima. Bueno, vamos rápido, ¿cuál es el menú de la jornada de este día, miércoles? Tendremos un poco más adelante en este mismo bloque a Juan Carlos Nava hablando de los elementos más sí, importantes en las finanzas globales que nos impactan a nuestro país y a nuestra economía. Después tenemos a Sergio Sánchez que nos dice quiénes no tienen que presentar el impuesto anual, la declaración anual del 2022 en las personas físicas. Después tendremos a Ernesto Farel Santoscoy, por supuesto, haciendo el análisis correspondiente a este día miércoles de los temas más importantes. Después tendremos a Luis Indigoyen, este joven que vive en México, quien es director de One Blockchain Lab. Nos habla de cómo están las criptodivisas, cómo está el mercado, porque está muy raro, está muy nervioso. Parece que se van a ejecutar a la que era la primera empresa de manejo de criptodivisas, creo que se la van a ejecutar, y eso ha generado mucho nerviosismo en el mercado. Después tendremos la segunda parte de la entrevista con Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible, que nos habla sobre la crisis del agua. Y después tendremos a la doctora Gabriela Soule hablando de la bipolaridad, y por último tenemos a Miriam Gutiérrez, que nos habla esta mañana de la compra de venta de propiedades. Pero ¿cómo cerraron los mercados en la jornada de ayer? Pues Wall Street cerró mixto, inversionistas aguardan dato de la inflación en Estados Unidos. Así pues, el promedio industrial Dow Jones tuvo un avance de 0.29%.
El Standard & Poor's 500 bajó marginalmente y quedó en 0.0%, mientras que el Nasdaq perdió 0.43% hasta 12.031.88 unidades. En cuanto al mercado mexicano, la bolsa avanza por segunda jornada consecutiva. El índice de precios y cotizaciones avanzó 0.98% hasta 54.604.63 unidades. El FTSE de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 0.84% a 1.131.31 puntos. En cuanto a los petróleos, todos tuvieron jornada de ganancias. El West Texas avanzó 2.24%, el Brent Mar del Norte ganó 1.70%, mientras que la mezcla mexicana de exportación subió 1.82% y se cotizó en $72.36 el barril. En cuanto a las divisas, el peso cae por segundo día en espera del dato de inflación en Estados Unidos. Así pues, el dólar el día de ayer usted lo pudo comprar en 18.18 pesos y el euro en 19.86 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Muchas gracias. Le digo, en estos momentos el peso mexicano gana terreno frente al dólar estadounidense, está en 18 pesos y 12 centavos por dólar, 18.12 con un retroceso del dólar del 0.31%. Y vamos con Juan Carlos Nava, con su comentario a mitad de semana. Juan Carlos. Estimado Eduardo, apreciado auditorio, en los últimos días se dio a conocer que el superávit de la cuenta corriente de la economía rusa cayó 51,000 millones de dólares por las sanciones que se le han aplicado a esta economía internacionales por la guerra en Ucrania. Esto en el último trimestre comparado con el mismo trimestre del año previo, hasta el superávit actual de 18.600 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, subía las expectativas de crecimiento para esta economía al 0.7% desde el 0.3% previo, esto para su PIB. Y el señor, en lo político, el señor Gleb Karakulov, desertor ruso, era parte del equipo de seguridad personal del presidente Putin, se dio a conocer una entrevista en la cual este señor decía que Putin estaba paranoico, que no usaba nunca teléfono celular ni usaba internet y que tampoco usaba aviones, siempre usaba trenes para no ser detectado. Que gran parte de su equipo, esto respecto a otros analistas políticos desertores también, está en contra de esta guerra y una parte considerable de la población también. El rublo, por su parte, caía hasta los 82 rublos por dólar, esto casi al nivel en el que estaba en abril del año pasado, y esto después de haberse apreciado hasta los 50 rublos por dólar en julio del 2022. En conclusión, estas cifras del Fondo Monetario Internacional, el Center for Policy Research, una red de economistas mundiales, las pone en duda porque el Fondo Monetario Internacional toma en cuenta el gasto público para la guerra. Y si se le quitara este gasto público para la guerra, entonces la recesión del año pasado sería lo doble de lo que el Fondo Monetario Internacional pues ha considerado. Por su atención, muchas gracias. Bien, ahí están las ciudades más peligrosas. Ya, gracias, estimado Juan Carlos. De las ciudades más peligrosas, ¿con cuál vamos? Con la número 8, ya dijimos la 10 y la 9, vamos con la 8, que es Uruapan, México. Es la ciudad, una de las ciudades más peligrosas que están en México. Esta tiene 72.59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Uruapan, Michoacán. Uruapan, Michoacán, en México. Ese ocupa el local número 8.
Oye, qué poca eso de decirle que el problema de la inseguridad, que acaba de decir que esa es herencia de Felipe Calderón. Llevan casi 5 años en el poder, siguen echando la culpa al pasado. Que lo compongan, si fue el pasado no supo hacer las cosas, háganlo bien usted, pues para eso son el Poder Ejecutivo. Pero bueno, Uruapan, vamos adelante. Entonces vamos a una pausa. Tenemos saludos, Miriam. Sí, por supuesto que sí, Lalo, tenemos saludos desde muy temprano y gracias a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, que por ahí nos están escribiendo. Gracias. Denos like, por favor, suscríbase y comparta, eso nos ayuda mucho. Y por supuesto, gracias a José Enrique, que fue el primero en saludarnos a través de Facebook, a Francisco Castillo hasta Houston, Texas, muchas gracias. Jesús Aceves hasta Zapopan, que están en 12 centígrados y la máxima va a ser por allá de 33, mucho calor. Pepe Alegría desde Tepic, Nayarit, nos dice felicidades también a Julio Alemán, hoy es su santo, Día de los Julios. Gracias. Oye, por cierto, ya que lo mencionas, un Julio ya me reclamó, le dije, oye, felicidades, hoy es tu santo. No, no es mi santo hoy. Me dice, no, hoy no es mi santo. 12 de mayo, bueno. Pues, De todas maneras, pues hay muchos Julios, felicitamos. muchos de todos, pues ya ves que hay muchos santos, entonces hoy así se marca en el calendario, Julio, no sé qué Julio, pero un Julio y otro Julio será otro día, ya ves Juanes, hay muchos, Pedros, Bueno. Franciscos, en fin. Gracias, Valenete, también hasta San Luis Potosí, a 11 centígrados. Alberto Elías, hasta Calgary, Canadá. Gracias, Alberto. Y tenemos por acá en YouTube, a nuestros YouTubers también otra persona que vive en Calgary, Canadá. Él es Elías Curi, así es que le mandamos un gran Pues hay saludo también. que se conozcan. Sí. Elías Curi nos saluda por YouTube. Y como siempre, que nos da mucho gusto, Alberto Elías, acá en Facebook. Gracias. ¿No Leonardo. serán familiares? A lo mejor, no. Curi y es Alberto Elías, no creo, pero bueno. Leonardo Uno es Elías de nombre y otro Elías de apellido. Ajá. Uh-huh. Pues que se los cambien. No, los dos son de. Los dos, sí, uno es de apellido y otro es de nombre, así es. Imagínense, bueno, entonces que hagan, echen un volado y entonces uno de ellos se llame Elías. Y el otro Curi, ¿no? O Calga, No, el otro... no es Alberto. Uno es Alberto y el otro es Elías, pero bueno. Sí. Saludos. Bueno, y yo tenía un militar amigo que se llama coronel. ¿Sí? Y en el pecado lleva la penitencia, mi hermano, porque ya te fregaste, tú no puedes ascender de coronel. Imagina que digan general, coronel, pues decídanse, general o coronel, ¿no? Imagínate qué difícil, coronel. Sí. Ya con ese apellido, o ya habíamos comentado en otra ocasión, esos apellidos que no deben ser para determinadas profesiones. El doctor malo, no manches, sí. ¿cómo doctor malo? Claro. No puede ser doctor, no que se dedique, mejor se dedique a ser villano. Sí, no, una nutrióloga gordillo, ¿no? Sí, que no. Sí, paradójico, ¿no? Sí, pues sí, por supuesto. Así sucede. Oye, y sí ha de haber, ¿eh? ¿Cómo? Y sí ha de haber. Sí, mira, por supuesto, sí. Oye, acá saludamos también por último ya a Alex Escaldrufo, que dice, vi una entrevista de Mónica Lewinsky, dice años más tarde. En el pecado lleva la penitencia también, la dama. Espérame, dice, y no lucía tan mal, nada del sobrepeso que tenía cuando anduvo en el escándalo. Dice que se veía bastante bien. Espero, Alex, que tu esposa esté durmiendo. Con esas opiniones. Bueno, en gusto se rompen géneros, como dicen, ¿no? Pues digo. El otro día me encontré en las redes sociales un video que empieza diciendo, persona muere y graba esto antes de su muerte. Entonces está en una playa, entonces pasa de un enfoque de más o menos de close-up a una bella turista que está de espaldas, ¿no? Y hace un paneo así, donde está, qué bonita playa, y acaba con su esposa así. Enfrente de la cámara. Enfrente de la cámara, pero bueno. ¿Ya acabaste? Pues tengo muchos más, pero bueno, ahí la dejamos. Bueno, vamos a dejarla ahí, si no, después que vendemos. Sí. Bueno, entonces nos vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena que habla sobre el tribunal no se toca. Esto es En torno al dinero.
con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, nos vamos ahora con la columna de Salvador Camarena titulada La Feria, que publica el periódico El Financiero. El día de hoy él titula su columna El Tribunal no se toca y escribe lo siguiente: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el cimiento menos conocido o menos sexy de la democracia mexicana y está en riesgo sin que la sociedad experimente el escalofrío que percibe cuando el gobierno carga en contra del Instituto Nacional Electoral. Lo peor, dice Salvador Camarena, es que en este caso no solo Andrés Manuel López Obrador, sino prácticamente toda la partidocracia es la que quiere dar una trascada a este órgano antes llamado TRIFE. Las resoluciones del tribunal suelen ser crípticas, producto de juicios y debates complicados a ojos de los legos e impulsores que son también inatacables, pero que sean magistrados poco dados a la floritura mediática no les hace menos solventes. Dice Salvador Camarena que salvo Movimiento Ciudadano, los partidos alistan cambios al tribunal que podrían representar una regresión. La materia es técnicamente compleja y si la reforma tuviera buenas intenciones, el debate podría ser uno de los altos vuelos, uno que implicaría a expertos en contrapeso constitucionales. Recomiendo, por ejemplo, dice Salvador Camarena, a Jorge G. Castañeda, que días atrás dio precisamente un contexto sobre tribunales que son vistos como invasivos de competencias de otros poderes. Independientemente de argumentos de fondo, la manera en que se está procesando esta reforma es condenable, pues la partidocracia pretende que nadie se meta en su vida interna y encima anularía derechos de mujeres o representantes de minorías. Esto es parte de lo que publica hoy Salvador Camarena en su columna del Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, a ver, vamos. Sigue la ciudad número 7, la séptima ciudad más peligrosa en el mundo. Esto es correcto. Según World Atlas, esta es la número 7, que es la de las ciudades más peligrosas del mundo, y es San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Esta ciudad tiene 87.83 homicidios por cada 100,000 habitantes. La número 7. San Luis, Missouri, bien, bueno. ¿De qué escriben los columnistas financieros esta mañana, Leti? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, refiere que el presidente envió a la Cámara de Diputados, casi en lo oscurito, en pleno periodo vacacional de Semana Santa, una ambiciosa propuesta para reformar 23 leyes en materia administrativa que ya generó una gran preocupación en el sector privado porque se considera otro golpe a la confianza y al Estado de Derecho. El mayor problema, según la CONCAMIN, es que de aprobarse, el gobierno puede en cualquier momento dar por terminados contratos vigentes y sin pagar indemnización. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, comenta que ya se sabía que la oposición en México está lejos de tener la estatura política, intelectual y moral que se requiere en estos momentos, pero no teníamos claro que tuviera vocación suicida. Y es que dice que sin entrar a la discusión de los temas concretos que constituyen las reformas constitucionales para acotar las facultades del Tribunal Electoral, el solo hecho de que sea una reforma electoral en la que los partidos de la coalición Va por México acompañan a Morena, los desacredita. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, afirma que Marcelo Ebrard es el aspirante de Morena a la candidatura presidencial de 2024 que más opiniones divide. Es el caballo negro, la corcholata que quieren la clase media y los grupos de poder como el de los empresarios, el candidato que ansían también los partidos de oposición y a su vez es el que más complicaciones enfrenta con los puros del movimiento de la 4T.
Por último, Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que tras la controvertida ley minera en el Congreso, los actores de ese negocio no han perdido el tiempo y han iniciado contactos con diputados y senadores para tratar de que la iniciativa del presidente López Obrador no se apruebe tal cual. El reto está en convencer a la afiliación de Morena. Y hasta aquí un recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con Sergio Sánchez. Usted sabe que ya llega el momento de presentar la declaración anual en términos fiscales de las personas físicas y hay algunas que no tienen por qué presentar esta declaración. Nos apunta cuáles son esas personas. Sergio Sánchez. Televidentes, radioescuchas, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, qué gusto saludarlos y además desear que tengan un excelente día. En análisis a la regla de resolución miscelánea 3.17.11 vamos a entender quiénes podrán ser relevados de presentar la declaración anual de las personas físicas por el ejercicio 2022 y para tal efecto ejemplifiquemos. Si usted tuvo ingresos por sueldos y salarios que rebasaron los 400,000 pesos y en la elaboración de su declaración anual determina un impuesto sobre la renta a favor, cualquiera que este sea, pero a favor, desde luego que usted va a querer presentar su declaración anual, pero entonces podrá optar por la disposición de la regla de resolución miscelánea 3.17.11 y ser relevado o exentar de presentar su declaración anual sin que haya repercusiones por parte de la autoridad fiscal. Pero tome esto en cuenta, que lo ayudará a decidir en cuanto a ese saldo a favor, ya que el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 260 nos señala que para poder reclamar ese saldo a favor, únicamente podrán considerarse deducciones personales como las previstas en el artículo 151, fracciones 1 y 2, siendo estos pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología, nutrición, así como de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, así como gastos funerarios. He de ahí que notamos que el beneficio no precisamente es para el contribuyente, sino para la autoridad fiscal, ya que nos pone candados para no llevar a cabo los depósitos de saldos a favor que pudieran derivarse por los contribuyentes asalariados en el ejercicio de la obligación anual. Ya ve cómo no es tan fácil y que debe contratar a un especialista contable. Estos comentarios son para que se involucre, atienda y entienda que zapatero a tus zapatos. Hay otros ejemplos que analizaremos mañana, ya que el tiempo se ha agotado. Soy Sergio Sánchez y le agradezco su atención. Muchas gracias. A ver, vamos a la siguiente ciudad que tiene un problema de seguridad, Juan. Sí, la siguiente ciudad es el número 6, según World Atlas, y es Ensenada, México. ¿No es Irapuato? No, es Ensenada, México. Ensenada, México. Es el número 6. Y esta tiene 90.58 homicidios por cada 100,000 habitantes. Bien. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Me extraña Ensenada, es una ciudad donde no hay muchas noticias al respecto, pero cuando se debaten grupos de delincuencia organizada, se debate en la plaza, pues ahí es el problema. Pero bueno, seguiremos avanzando a lo largo del programa. Saludamos a Ernesto Félix Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? No te escuchamos. No. No. No, todavía no. A ver, vamos a arreglar el audio y regresamos con Ernesto Félix Santoscoy. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No te escuchamos.
Bueno, a ver. Vamos con entonces. Vamos con la columna de Raimundo Rivapalacio, que titula hoy La carta de Mario Aburto, y escribe: cuando arrancaba el nuevo gobierno, el fiscal general Alejandro Gertz Manero le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador varios casos que proponía reabrieran para ajustar cuentas con el viejo régimen, incluida una nueva investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. López Obrador lo ignoró hasta diciembre pasado, cuando le dio luz verde para proceder, apoyándose en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de octubre de 2021, donde aseguró que el asesino confeso Mario Aburto fue torturado durante su detención y los años posteriores a su sentencia. La CNDH publicó los resultados de su informe, elaborado a partir de una carta que le envió a Aburto alrededor de 27 años después del asesinato. La carta incorpora por primera vez los nombres del expresidente Carlos Salinas y del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, y modifica la primera declaración que hizo en Tijuana, que él solo quería herir al candidato para llamar la atención de la prensa, para exponer sus ideas pacifistas y aportar información sobre grupos armados. No se declaró inocente ni mencionó a Salinas o a Beltrones, y se refirió a los golpes que recibió cuando lo detuvieron como tortura. Dice Rivapalacio, su carta, escrita a mano y en tercera persona, dice que al carecer del apoyo necesario para recabar las pruebas y por su pobreza ser de un grupo vulnerable y al carecer de los medios técnicos para controvertir la acusación en su contra y violentando su derecho de defensa adecuada, las autoridades responsables fueron omisas en pronunciarse, en el sentido de que, durante todo el proceso, se careció de elementos y apoyos técnicos que le permitieran al ahora quejoso demostrar su inocencia, hasta con los mismos elementos que obraban en el mismo expediente, y que los abogados defensores de oficio tuvieron miedo a hacerlos valer por las presiones que fueron sometidos e inclusive amenazas. Gertz Manero reabrió el caso Colosio en julio del año pasado y comisionó a alrededor de 50 funcionarios y agentes ministeriales. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Rivapalacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. El gobierno municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, anunció que los vuelos en globo aerostático que se llevan a cabo diariamente como parte de su oferta turística quedan temporalmente clausurados hasta que se cuente con un protocolo aprobado derivado del incidente registrado el sábado 1 de abril en Teotihuacán, donde el incendio de un globo aerostático cobró la vida de 2 personas y 2 más resultaron lesionadas. Mauricio Trejo Pureco, el alcalde, señaló que si bien existe actualmente una supervisión en este tipo de servicios, es necesario que se vuelvan aún más específicos, por lo cual analiza contratar a un experto para que elabore dicho reglamento de manera más concreta. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. ¿Tú no tendrás ahí, no será poseída tu computadora? Muy buenos días a todos. ¿Cómo es? Es que no es posible. La computadora con Ernesto no quiere, con Ernesto no quiere. No quiere. Bueno, Ernesto, ¿de qué nos quieres hablar hoy? 2 cosas. 1, ayer tuvimos la producción industrial, hubo un crecimiento del 0.5% mensual, 3.47% anual, es la producción industrial en marzo. Es, digamos, una buena noticia porque pues se estaba viendo hacia el mes de febrero una desaceleración importante en nuestras exportaciones
no manufactureras. Y bueno, pues las cifras de marzo en realidad están mejorando y pues sí se puede confirmar un pronóstico de alrededor del 3,5% en el PIB para el primer trimestre del año y por lo tanto pues tendría que haber revisiones al alza en las estimaciones de crecimiento del PIB para este año por parte de los analistas. De hecho, ayer el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión al alza y ya puso la estimación del PIB para este año en 1,8%. Te decía Bien. yo que no es tan importante la décima como la señal que envía, ¿no? Sobre todo, así es, de que Sí. está mejorando en lugar de Sí. lo que tradicionalmente siempre Sí. vemos que es para abajo, para abajo, para abajo las Exactamente. revisiones, ¿no? Bien. En segundo lugar, pues hoy salió el dato de inflación en Estados Unidos, uno de los datos más esperados después del empleo. Y bueno, pues el dato también fue bueno. La inflación baja del 6 al 5%. Del 6 al 5 en un puntote, Así es, no me digas. en un solo mes. Ahí sí Era no se andan con pedazos, ¿verdad? era muy esperado y además había mucha incertidumbre, ¿no? Había quien estimaba que se iba a ir otra vez al 6 y que iba a ser catastrófico para los mercados. Y había también quien estaba estimando que podría estar incluso abajo del 5. Entonces el Es dato al salió mes de marzo, ¿verdad? al mes de marzo. El dato de inflación en Estados Unidos, inflación al consumidor, salió positivo, ¿no? Muy Entonces podemos prever reacciones optimistas en los mercados. Ayer, por ejemplo, ya los mercados estaban descontando un buen dato, ¿no? Y con eso, pues lo que se puede esperar es que la Reserva Federal tenga menos necesidad de incrementar tasas. bueno. Sí. Seguramente volverá a incrementar por lo menos una vez la tasa de interés, pero podrían ser 2. Si los datos hubieran salido mal, pues estaríamos pensando en 3, ¿no? Entonces, incrementos. Bien, y con eso hasta el Bitcoin, ayer ya estaba arriba de 30,000 pesos, perdón, $30,000 por unidad, ¿no? Ha tenido una... Perdóname que te interrumpa, te ruego Sí, me disculpes. Hay un índice, yo ni sabía que se estaba haciendo, honestamente no sabía que se hacía con periodicidad. El índice de codicia en el Bitcoin. Índice de codicia, no, imagínate, o sea, es pues índice de codicia del Bitcoin y va a la alza, sigue a la alza. Y más o menos sigue la misma trayectoria que el peso mexicano. Ahora, sí. O sea, también podríamos esperar con este buen dato de inflación en Estados Unidos, pues quizás veamos mercados accionarios al alza, sí, y un dólar que tienda a debilitarse contra todas las monedas, incluyendo el peso mexicano. Sí. Básicamente lo que quería comentar con ustedes hoy. Bien, pues el dato de la inflación me llama la atención, de 6 a 5%, sí, es un ramalazo importante, ¿eh? Sí, eso definitivamente es un buen dato. Y eso nos beneficia, ¿no? Finalmente Bueno, es oye, una menor carga inflacionaria a sí, México. es que el dato de buena inflación se está dando en el contexto de que, pues a finales de marzo, pues la OPEP decidió recortar sus cuotas de producción, ¿no? Lo que incrementa el precio. Así es. Y entonces, ya a finales de marzo estábamos viendo otra vez precios del petróleo arriba de $80, ¿no? También ha bajado los precios de algunos alimentos, han mejorado el contexto internacional de los precios de algunos básicos. Me imagino Así algunos es. granos, debe ser maíz, trigo, Así es. aceites. También en lo que es vegetales, como le llaman en Estados Unidos, hemos visto una mejoría. O sea, que los precios van a la baja. Que el año pasado fue desastroso, ¿no? Llegó a haber un incremento en el índice de vegetales de hasta 80%, ¿no? Por la sequía que afectó a los estados del centro, productores de granos, y California, y luego por los huracanes que afectaron las cosechas en Florida. Entonces, bueno, sí también hay una mejora en los precios de estos artículos, productos agrícolas. Bien. Ernesto, como siempre, hoy, ahorita nos coordinamos para la grabación de Economía de Frente, ¿sí?
Sí, con todo gusto. Muchas Que gracias. estén muy bien. Gracias. Buen Que día. por cierto, déjame decirte, espérame tantito, no te vayas. Fíjese Sí. usted que ayer participé en una reunión, en una junta, no viene el caso a quienes fueron a la junta, y déjame decirle usted que el programa de Economía de Frente ya va a ser transmitido por el canal Vive TV. En Ya va a Estados ser Unidos. aquí y en Estados Aquí. Unidos. Ajá. Aquí, en canal 76 de la plataforma de Easy, ya este programa, el de Gaby Zulé, el de Sergio Sánchez, el de Shu Tenorio, programas de colaboradores de este programa ya van a transmitirse a través del canal Vive TV a partir de, pues esperemos que a partir del mes de mayo, en algún momento, en los primeros 10 días de mayo empezarán a transmitirse los programas, así es que bueno, podemos estar contentos, supongo. Claro que sí. Sí. Bueno. Muy bien. Muchas Bueno. gracias. Estamos ahorita nos coordinamos. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente. ¿Qué otra ciudad, Juan? Bueno, ahora sí tenemos a Irapuato en el número 5 de las ciudades más peligrosas del mundo. Esta tiene 94.99 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es Irapuato, Guanajuato. Irapuato, Guanajuato. Bueno, ahí están los datos. Ya vamos al quinto lugar. Vamos en el quinto lugar. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio, que esta mañana se refiere a la carta de Mario Aburto. Sí. Y continúa. En febrero, Gertz Manero citó a declarar a sus primeros testigos, entre ellos los abogados de oficio de Aburto, Javier Alfonso Carvajal Machado y Marco Antonio Macris Mercado, quienes dijeron a la prensa que era extraño que se reabriera un caso que consideraban cerrado. Macris Mercado recordó que Aburto fue detenido en flagrancia y que las lesiones que presentaba esa noche no fueron causados en los interrogatorios. Ni se le presionó, ni se le gritó absolutamente nada, añadió. La CNDH señaló en su informe que Aburto dijo varias veces durante los primeros interrogatorios que no era responsable de los hechos, lo que contradice a su declaración primigenia, y que estaba siendo torturado y presionado para inculparse. Aburto, que fue sentenciado a 45 años por homicidio calificado, agregó en su carta que recibió amenazas si no se hacía pasar por el verdadero culpable y fue torturado por agentes de la PGR en las que participó el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes, según él, supuestamente del presidente Carlos Salinas de Gortari, según después lo confesaría dicho gobernador de Sonora a una radiodifusora mexicana del programa de locutores y periodista Martínez de los Monteros. Beltrones fue a Tijuana esa misma noche del asesinato por petición de Salinas por la estrecha relación que tenía con Colosio, como declaró en la investigación del asesinato que realizaron 4 fiscales que tampoco encontraron sustento a la especie difundida por sus enemigos en el entorno del expresidente, que había llevado a Aburto a una casa para torturarlo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A ver, saludo de manera especial a Luis Indigoyen. Gracias, Luis Indigoyen, quien es director de One Blockchain Lab. Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, desde hace algunos días estamos viendo que se están moviendo las cosas en el mercado de las criptomonedas, o sea, como que hay algunos medios nerviosos, creo que se van a ejecutar o pueden ejecutarse una de las empresas líderes en el mercado. Por el otro lado, aumenta la codicia en las criptomonedas, toca máximos históricos desde el 2021, fue cuando ofreció máximos históricos casi increíbles. Entonces dijimos, ay, ¿para qué me hago bolas? Mejor vamos a preguntarle a Luis, ¿qué diablos está pasando en el mercado de las criptodivisas, Luis?
Bueno, la verdad es que muchos analistas están no preguntándose lo mismo, pero cada uno con teorías diferentes, ¿no? Hay algunas épocas en que como que todo el mundo lo tiene muy claro y dice, "Ah, es por esta razón". Ahora, la verdad es que muchos analistas tienen también muchas teorías. Algo que sí está pasando, o sea, haciendo el análisis post, es que esta sincronía que hubo por ciertos meses en que bajaba la bolsa y bajaba el mercado cripto, ahora afectado por esta desconfianza en el mercado financiero tradicional, hace que la gente evalúe por dos motivos, ¿no? Uno, oye, el banco me paga 0.3 en Estados Unidos, ¿no? 0.01 por mis ahorros, y la inflación es de más de, bueno, acaba de salir el dato, creo que Sí. a 5.3, se quedó en 5, entonces dicen, hay una diferencia importante, entonces ese es un motivo. La gente está viendo una diferencia entre lo que pierde de poder de adquisición contra lo que le paga el banco. Y por otro lado, hay un tema de desconfianza. Entonces, una teoría es que estos dos factores unidos hacen que la gente busque, ¿no?, irse a un instrumento de renta fija como es bonos, pero hay gente que también parte de ese dinero que saca de los bancos, ya sea por temor o por poco interés pagado por los bancos, lo ponga en cripto. No en muchas criptos, sino básicamente o mucho más orientado respecto al 2021, que era la fiebre del oro, lo ponga en Bitcoin. Entonces, esto hace que suba Bitcoin, pero el efecto posterior que sube Bitcoin es que la gente comienza a ver el mercado cripto y entra también en otras monedas y eso hace que el mercado en general suba. Como que eso a nivel muy básico es lo que puede estar pasando, un desacoplamiento del comportamiento del mercado tradicional y una menor confianza de la gente en general en el sistema financiero, no solamente en Estados Unidos, sino este tema de inflación está a nivel global y hay un tema de desconfianza, ¿no? Quiebra o entra en problemas un banco en Europa histórico, entran en problemas tres bancos en Estados Unidos, entonces tenemos a nivel global una desconfianza en el sistema financiero y ante eso, ¿no? Irónicamente, lo que antes era, oye, eso es súper riesgoso, pero luego que los bancos quiebran, la gente dice, no, más bien el riesgoso parece que eras tú más de lo que yo creía, ven con mejores ojos al mercado cripto. Pues como que es algo interesante porque eso sí no había pasado antes, ¿no? Antes Ah, era, oye, tengo dinero de sobra, ¿dónde lo pongo? Lo voy a poner en el mercado cripto, pero ahora es para cierta parte de los inversionistas, desconfío en el sistema financiero, voy a poner una parte de lo que tenía en cripto, tanto a nivel de inversionistas institucionales como a nivel de personas normales como tú o como yo. bien. Ahora, a ver, hay varias cosas que quisiera comentar. Una empresa muy, digamos, muy consolidada, o al menos eso se pensaba, era Binance, ¿no? Sí. Y últimamente he escuchado como que Binance pudiera llegar a enfrentar problemas. ¿Cómo está este asunto? Claro, hay dos mundos, digamos, en Binance. Está el mundo de Binance US, que uno entra a la página web y va a ver una oferta mucho más limitada de lo que uno ve en Binance.com. Binance US tiene una oferta limitada. En Estados Unidos es un poco más complicado el operar, no es como en México que si yo como Bitso tengo una licencia ya puedo ofrecerlo en todos los estados de la República. En Estados Unidos hay licencias, hay controles a nivel federal y hay controles a nivel estatal. Entonces es un poco más complejo. Lo que está pasando, o una de las teorías es, hay una presión luego de la caída de FTX, de Voyager, de muchas otras empresas alrededor del mundo cripto, hay una visión con mucho más análisis y mucho más críticas y entidades financieras grandes del mercado cripto en Estados Unidos que al caer puedan comenzar otra ola que impacte también el sistema financiero, sobre todo de bancos cercanos o que atiendan estas entidades. Entonces hay una presión cada vez más grande sobre Binance y sobre su CEO, CC, le llaman nuevamente, respecto a quiénes son los inversionistas detrás de Binance y qué cosas ha hecho Binance que están en el borde de la regulación. Al final, esto lo que puede acabar pasando un escenario posible en el corto, tal vez mediano plazo, hablando de aquí a final de año, es que Binance US primero sea multado con alguna multa significativa de decenas o tal vez cientos de millones de dólares Uy, y que decida cerrar operaciones en Estados Unidos o decida limitar sus operaciones y reducir aún más su menú. Esto es algo en el mundo de las posibilidades, ¿no? Lo que puede pasar. La posible consecuencia de esa posibilidad a su vez es que, claro, si yo soy un usuario de Binance no importa, yo vivo en México, soy usuario de Binance, vea eso y me preocupe y diga, mejor muevo mi dinero de Binance, lo que hago de trading a otro lado. Entonces, lo que sí está pasando es que este mayor escrutinio sobre Binance en Estados Unidos puede generar un contagio a otras autoridades que digan, no sé, en Australia, en Francia, en Alemania,
que digan, oye, si Estados Unidos está viendo Binance y está encontrando ciertos focos rojos, yo como autoridad regulatoria en otro país también debería hacerlo, si no voy a quedar mal. Entonces, eso puede aumentar la presión a nivel global regulatoria sobre Binance. Y por otro lado, una multa o una señal negativa de Binance en Estados Unidos puede impactar el resto. Al final, lo que sí estamos viendo es una actitud de mayor control y mayor presión sobre las entidades cripto en Estados Unidos, lo que también puede ir preparando ya en el terreno de los futurólogos y que ven algo que siempre tratan de ver qué puede haber detrás, una presión preparando el terreno para lo que hablamos antes, las Central Bank Digital Currency, ¿no? Ante la tendencia en el mundo de ir hacia una moneda digital con el euro digital, el dólar digital, ya tenemos en China el Digital Yuan hace unos 3 años, hay proyectos y hay pilotos ya lanzados para el Digital Pound, ¿no? Para la libra digital. Entonces, de alguna manera también se habla de que se está tratando de controlar esas entidades para presionarlo más regulatoriamente y preparando el terreno para que cuando el gobierno lance su moneda digital en los diferentes gobiernos, sea más fácil como la aceptación y la puesta en práctica. Ya, ahora, ya lo mencionas y me parece importante. Ya bancos centrales y gobiernos están trabajando en esos proyectos, ¿no? ¿Qué tan lejos estaría el que tengamos ya algún banco central en el mundo que saque su propia moneda digital? Yo creo que ya hay, por ejemplo, ya en China el Digital Yuan está en piloto hace varios años, ha estado en pruebas. En comercio exterior, ¿no? Sí, y algunos pilotos dentro donde le dan dinero, tipo lo que pasó en El Salvador, que le daban dólares en una wallet, ya también le dieron el equivalente, creo, no me acuerdo, entre 100 y 300 dólares en yuan digital a un grupo de personas. Yo creo que lo importante, o sea, la respuesta a eso es que hay diferentes niveles de adopción, pero estamos de 1 a 3, máximo 4 años para que los grandes gobiernos o las grandes economías y también las pequeñas pero muy innovadoras tengan esto. Pero yo creo que lo igual de importante que eso es el cómo nos puede impactar. El impacto es gigantesco. Yo creo que es una responsabilidad para los que al menos tienen alguna curiosidad o alguna actividad económica el entender el impacto, porque aquí ya no hablamos de que para mí blockchain es una moda, Bitcoin es una burbuja, no, aquí estamos hablando de tu gobierno, sea que estés en Estados Unidos, en China, en Canadá, en Inglaterra, en la Comunidad Económica Europea, de que tu gobierno lance una moneda que puede luego tener el gobierno la capacidad de decir, ¿sabes qué? Este dinero que repartí como apoyo para, no sé, estudiantes, pues va a tener un vencimiento. Dura 30 días porque supone que es para tu comida y tu transporte. Entonces pueden ponerle vencimiento, se puede usar en tal tipo de tiendas, ¿no? Oye, si se lo di como apoyo a ancianos o apoyo a empresas del agro, pues solo sirve para comprar, no sé, abono y maquinaria. Si era para personas de la tercera edad, solo sirve para medicinas y en tu mismo estado. Y luego, si nos ponemos ya en el lado de gobiernos autoritarios, que cada vez hay más a lo largo del mundo, y yo soy declarado, Luis Indigoyen, ¿sabes qué? Hablo contra el gobierno, no vamos a permitir que tenga actividad económica, yo me quedo sin poder trabajar para ti, porque al ser dinero digital yo necesito una billetera digital para recibir ese dinero, ya no voy a tener una identidad, es como no tener RFC o no tener una cuenta clave en el banco, entonces no voy a poder trabajar para ti porque no vas a tener cómo pagarme. Claro, en México, en Latinoamérica, con esta adopción de efectivo tan grande que tenemos, va a ser más complejo, pero es un camino que los gobiernos quieren hacer porque les permite mayor poder y mayores herramientas en el mercado de la gestión monetaria, pero nos impacta a nosotros por el nivel de control que puede tener el gobierno sobre nuestra actividad económica y estas decisiones de vencimiento de dinero, específicos usos para algo, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué? Para mí como gobierno en el gobierno de Katmandú es malo comer plátanos, así que el dinero digital no se puede usar para comprar plátanos, por dar un ejemplo. Ahora, déjame decirte, ¿cómo está el mercado en México? ¿Se busca la moneda? ¿Ha incrementado el apetito por tener criptodivisas, de comprar criptodivisas? Sí, yo lo que siento ahora sí en la comunidad es que hay muchos nuevos miembros y que entran buscando eso, buscando cómo, ya sea porque lo quieren hacer para diversificar su dinero o porque quieren saber cómo usarlo como medio de pago, ¿no? Por un lado, los nuevos negocios que requieren que hagas pagos más rápido
y las variaciones en el tipo de cambio, ¿no? En que el banco te vende el dólar a 19, pero tú vas a vendérselo y te lo compran a 17, o sea, 2 pesos de diferencia entre precio de compra y venta, 1,5 pesos, que es una locura. La gente está buscando y ya no ve, en general, Bitcoin, sabe ya que existen stablecoins ligadas al precio del dólar, entonces ya no lo ven como algo que puede estar ligado a actividades ilícitas o algo de nerd, sino lo ven como algo que puede ser una herramienta para ellos, para inversión, para enviar dinero, para recibir dinero o para transferir valor entre ellos y personas cercanas. Entonces veo un interés mayor y de una forma más madura. Ya no se acercan buscando, oye, ¿cómo meto? Quiero duplicar mi dinero, ¿qué cripto compro? Ya no es ese discurso. Hay gente que sigue pensando eso, pero ya son menos, pero hay gente que está viendo las otras capacidades que son en verdad las cosas que hacen distinta a Bitcoin y a otras criptomonedas o proyectos serios. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos das una ayudada para entender cómo está pasando y por qué están pasando las cosas. Espero que pronto volvamos a vernos por acá. Claro que sí, a ver qué nos depara esta semana. Un gusto. Muchas gracias, Luis. Gracias. Te lo aprecio mucho. Gracias. Vamos a seguir con las ciudades más peligrosas en el mundo, Juan. No te escuchas. Perdón, vamos ahora con el cuarto lugar. El cuarto lugar es Ciudad Obregón, Sonora. Esta cuenta con 101.13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ese es el cuarto lugar. Ciudad Obregón. Varias de México. ¿Quién iba a decir Ciudad Obregón, carajo? Yo ya hace mucho que no voy a Ciudad Obregón, pero la verdad es así que tú dijeras que pinta para ser una ciudad peligrosa, ni de chiste. Y ahora resulta que están ahí debatiéndose en las plazas. Pero bueno, tenemos saludos, Miriam. Y lo tenemos muchísimos saludos. Qué bueno. Gracias por darme el espacio para leerlos, porque ya se me acumularon. Alberto Elías, ¿te acuerdas que yo decía que había otro Elías Curi en Sí. YouTube? Bueno, pues es el mismo. Nos dice Alberto Ah. Elías, dice, sí, yo soy el mismo. Así es que muchas gracias y le mandas Bueno. a Ernesto Farril. Saludamos también aquí a Leonardo Llamas Jiménez. Está en 12 centígrados en Chihuahua. Un gran saludo a José Luis Chávez, a Víctor García. José Luis, saludos, José Luis Chávez. En León, Guanajuato, 12 centígrados y la máxima va a ser de 28. Pablo L. Millán Bernal, muchas gracias. Pepe Alegría, que manda a saludar a Juan Núñez, a Ernesto Farril Santoscoy y a Sergio Sánchez, muchas gracias. Alex Escaldrufo hasta Lomas de Cocoyoc, Joaquín Velosa Arellano en Toluca está 7 centígrados, Raúl Chávez Amudio, Raúl, saludos, muchas gracias. Susana Chavira aquí en la Ciudad de México, gracias. Heriberto Flores López hasta Zapopan también, Tavo Rivera en Mexicali, muchas gracias. Jorge Vázquez, un gran saludo. Pedro Guerrero Ramírez hasta Monterrey, también le mandamos un gran abrazo. A Mabel Muñoz, que Mabel manda a saludar también a Ernesto y a Sergio Sánchez, muchas gracias. Y nos dice por acá Vale NT, dice, Lalo, deberías de ir a transmitir hasta Calgary, Canadá. Háganos la buena, ¿verdad? ¿Quién sabe? Para conocer Calgary, pues sí me daría ganas, pero híjole, yo soy bien collón para el frío. No me gusta. Bueno, pero en una temporada donde no haga tanto frío, no todo el año está así de frío. Ah, pues el chiste es conocer la nieve. Más allá de la michoacana, pues conocer la nieve, bueno, hace sentido, ¿no? Pues sí, también. Oye, y bueno, me faltan de YouTube, pero al ratito los leemos. Al ratito, sino después que vendemos. Sí. Gracias, hacemos una pausa en la pausa. Creo que ya terminamos de leer a Riva Palacio, ahora nos vamos con Sarmiento, que habla del fentanilo. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula su columna Jaque Mate, Culpas del Fentanilo. Escribe: nadie quiere nunca aceptar la responsabilidad de un problema, mucho menos los políticos. Por eso rechazan cualquier responsabilidad en un tema tan lastimoso como el del tráfico y consumo de fentanilo. Aquí nosotros no producimos fentanilo y no tenemos problema de fentanilo, afirmó el presidente mexicano López Obrador el 4 de marzo. Incluso mandó
una sorprendente carta al presidente chino Xi Jinping pidiéndole información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. El presidente Xi no se dignó a responder la misiva, que violaba el lenguaje y los protocolos diplomáticos, pero encargó la respuesta a una funcionaria menor, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. No existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogado de China. Continúa Sarmiento. Como al gobierno chino no le interesa empezar un pleito con México, la portavoz culpó del problema a Estados Unidos, país con el que tiene una creciente y peligrosa disputa. La crisis es completamente made in USA, comentó con sorna y recomendó a Washington tomar medidas más sustantivas para reforzar la regulación dentro de sus fronteras y reducir la demanda. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La segunda edición de la Gran Carrera del Desierto se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2023 en la localidad de Puerto Peñasco, estado de Sonora. Así lo dieron a conocer el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y la secretaria de Turismo de Sonora, Célida López Cárdenas. Torruco Márquez indicó que los mejores atletas de 10 nacionalidades, entre ellas Estados Unidos, Guatemala, Chile, Argentina, Canadá, España, Francia y México, así como de las comunidades indígenas Rarámuris y Totonacas, serán los protagonistas de esta competencia deportiva en la que atravesarán dunas, marismas y playas en 4 distintas modalidades, 10, 25, 50 y 75 kilómetros. 75 kilómetros. A ver, Juan, ¿en qué otra ciudad tenemos? ¿La 3? Sí, vamos con la 3. Esta es Ciudad Juárez. Esta sí es muy conocida, obviamente, sobre todo por las desapariciones de mujeres. Esta cuenta con 103.61 homicidios por cada 100,000 habitantes. Qué barbaridad. Ciudad Juárez, tercer lugar. Bueno, nos vamos, gracias. Vámonos con la segunda parte de la charla que sostuvimos con Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible, una de las personas que más sabe la problemática del agua en el mundo y en el país específicamente. Tenemos un problemón gravísimo de agua y lamentablemente creo que no la hemos atendido en la dimensión que exige la gravedad de las cosas. Vamos con él. Claro, Antonio, hablando de ciudades, me imagino que la Ciudad de México por mucho, o el Valle de México por mucho, es la ciudad o el centro urbano más complejo y con más problemas en materia de agua, ¿no? Supongo. Así es, Eduardo. Es realmente todo un tema, sobre todo la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Lo que es la capital, la ciudad, más todos los municipios conurbados. Como bien sabes, pues el abastecimiento de agua en gran parte depende del trasvase que se hace del sistema Cutzamala para abastecer a varios municipios del Estado de México y a la propia ciudad con sus 16 alcaldías. Oye, ¿a quién dejamos sin agua con ese abastecimiento del sistema de Cutzamala? Me imagino que alguien se queda sin agua o con poca agua porque por el agua que se lleva desde lejísimo, y además se tiene que subir, ¿no? Primero y después, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, efectivamente, son cerca de 400 kilómetros desde la planta potabilizadora a los puntos de entrega, que tienes canales, acueductos, tienen desde las presas hasta la potabilizadora y llegan a la ciudad, a los municipios, y vences un diferencial de altura de más de 1,100 metros.
Esto requiere pues, un esfuerzo muy notable. Tienes ahí a grandes técnicos, ingenieros, operadores que dan mantenimiento y que hacen la operación diaria, pero que requiere también una inversión muy fuerte. Ahora, ¿a quién dejamos sin agua? Tristemente tenemos zonas, sobre todo a nivel municipal en el Estado de México, donde todavía se depende en gran parte del agua de Cutzamala. O sea, no hay todavía infraestructura suficiente que te permita hacer ese balance cuando baja el suministro de Cutzamala, que tú pudieras suplir esa disminución con tus fuentes propias. Las fuentes propias son los pozos que opera cada organismo operador. Entonces se complica, ahí es donde realmente se complica la operación y el abasto a la población. En la Ciudad de México, si bien baja el gasto, normalmente la infraestructura pues tiene mayor capacidad, tienes más pozos, tienes más tanques de almacenamiento y en general tiene más recursos, opera como una comisión estatal el sistema de aguas. En el Estado de México tienes la Comisión de Agua del Estado de México y de ahí se deriva a que los municipios que son el eslabón más delgado de la cadena de gobierno y con menos recursos sean los que a final de cuentas tienen, de acuerdo a la Constitución, la obligación y la facultad de entregar el agua potable a los ciudadanos. Oye, perdón por la pregunta, Antonio. ¿Nunca se va a acabar el Cutzamala? Mira, el tema es que lo que se está acabando son los bosques que están alrededor de Cutzamala. Los bosques son, a final de cuentas, las verdaderas fábricas de agua, ¿no? El tema es que no se ha invertido en procesos, en acciones que tendrían un mejor resultado, aunque a más largo plazo, que lo que se está intentando hacer con el bombardeo de las nubes. Si nosotros restauramos las cuencas, o sea, metiendo presas de gavión, que son una especie de barrera para que no se arrastre tanto el suelo vegetal, para que no tengas tanta pérdida, si reforestamos, si controlamos la tala inmoderada, todo esto beneficia y ayuda a que siga trabajando el sistema. ¿Y no se está trabajando en eso? En la parte que es de la recuperación de cuencas, en la restauración no se está trabajando tristemente. Existen proyectos desde hace muchos años, se han hecho proyectos, en algunas zonas del país se ha invertido, se ha estado trabajando, pero creo que es algo que tiene que ser ya marcado como una política de mediano y largo plazo para podernos mantener como sociedad, como población, como seres humanos. O sea, momento en que empezamos a tener crisis con el agua, empiezan los conflictos sociales, pero de inmediato las manifestaciones, los pleitos entre vecinos, porque la calle de enfrente tiene agua y la mía no, pues simplemente porque la red no da para esa parte, ¿no? Pero en fin, es todo este tema que creo que es el que hay que trabajar, Eduardo. Estos asuntos, por ejemplo, el bombardeo, pues sí, es una acción que aunque tenga una eficiencia baja, bueno, lo están intentando, ¿no? Pero a final de cuentas es como una acción desesperada, o sea, de desesperación cuando ya no tenemos agua, cuando podríamos ir, si quieres, de la mano, recuperando todos esos proyectos que han llevado muchos años de planeación, de estudios, de trabajo en campo, para poder llevar esas acciones que nos ayuden. Te digo, no es una acción que te vaya a dar la solución inmediata, los beneficios inmediatos, pero sí son acciones que van a permitir que en el mediano plazo el Valle de México, cuando menos, tenga una mayor posibilidad de seguirse abasteciendo de ciertos sistemas. Existen otras posibilidades. ¿Cuáles son? Pues, existía el incremento de agua para Cutzamala desde Temascaltepec, traer agua de Tecolutla, en fin, o sea, de Tula. Tienes muchas opciones, pero no se trata de irnos acabando los acuíferos que están alrededor del Valle de México, ni los recursos de otros lados, sino de hacer más eficientes nuestros sistemas propios. ¿Qué se requiere? Mejorar la operación en los pozos, que para eso se está invirtiendo en las rehabilitaciones, mejorar las condiciones de las fugas. Recordemos que estamos cerca del 45-50% que se tienen de fugas en las redes. Esta Ciudad de México, la ciudad con mayor gravedad en el asunto del agua, del sistema de agua, me imagino que por la cantidad de habitantes debe de ser. Digamos que sería el que está más comprometido, pero tenemos recursos. Tienes ciudades en el norte del país que sufren más por el agua. Vimos el caso específico de Monterrey, ¿no? Y como Monterrey, pues, si te vas
a Sinaloa, a Coahuila, perdón. Y dicen que en Hermosillo también, y que en Hermosillo llueve cada que, ¿no? Exactamente, y mientras estemos, o sea, ¿cuál es el beneficio del sistema Cutzamala? Que es un sistema que realmente lo que aprovechamos es el agua de lluvia, los escurrimientos. ¿Qué hace falta? Regulación, hace falta supervisión, hace falta seguimiento. La Comisión Nacional del Agua ha ido disminuyendo esa parte de supervisión, de seguimiento, de sanciones, a quien desvía un arroyo, a quien hace un laguito particular en su rancho y va justamente cambiando los cauces, a quien pone un drenaje hacia las presas y no se conecta a la red municipal, y todo eso te va haciendo que las condiciones vayan cambiando. Y súmale a eso, Eduardo, el tema del calentamiento global y el cambio climático, que es una realidad, triste realidad que estamos viviendo. Oye, y si yo tengo la impresión de que no se está invirtiendo en la Ciudad de México lo que debería de invertirse. Me llegaban a comentar, Luege me llegó a comentar que se supone que en varias colonias y en varias regiones de la ciudad ya ni ha de haber ductos, o sea, nunca se abrieron, se renovaron, y supone que nada más está allí, o sea, que el río subterráneo, ¿no? Que no hay nada que conduzca realmente el agua, ¿no? Sí, mira, ese es un tema que yo creo que generalizado, sobre todo donde vas teniendo zonas donde has tenido un crecimiento urbano, un desarrollo urbano, sin planeación y sin control. Todas estas series de invasiones que vamos viendo, por ejemplo, en las zonas altas, ¿no? De Álvaro Obregón, en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, en Tlalpan, en Milpa Alta, pues obviamente te van llevando a que cuando esa colonia, eso que empezó como un conjunto de casitas, se vuelve un fraccionamiento, después ya es una zona mayor, pues no tienes redes, y muchas veces las redes las van construyendo los propios vecinos, con una serie de carencias, problemas, fugas, que aunque les quieras dar supervisión, muy difícil de controlar. Sí se invierte, no lo suficiente. O sea, realmente el tema del agua, para la capital, para el Estado de México, para el país en general, debe ser un tema prioritario. Antes que muchos otros proyectos de los que se están desarrollando, creo que se debió de haber tomado en cuenta los requerimientos y las necesidades que se tienen, sobre todo para el tema de lo que es el abastecimiento de agua potable y el tratamiento del agua. Y además las consecuencias del abuso de extracción de agua, ¿no? Estamos generando un problema que después vamos a tener que pagar cuando venga un sismo importante. Bueno, ya han llegado, ya hemos visto cómo reaccionan varias regiones de la capital de la República Mexicana cuando tiembla, pero no hemos hecho un trabajo para la recarga de esos mantos, ¿verdad? Fíjate que justamente platicaba con los amigos, el problema fundamental es que hemos ido construyendo una gran red de asfalto, de concreto, que lo único que ha hecho y ha logrado pues, es evitar que los escurrimientos se vayan infiltrando, ¿no? Los bajamos con una mayor velocidad de las zonas altas a las zonas bajas, generamos las inundaciones y nos preocupamos por incrementar las plantas de bombeo para meterlos al drenaje y sacarlos de la ciudad. O sea, no aprovechamos el agua de lluvia. En teoría, con los volúmenes, con las precipitaciones que tiene la Ciudad de México, el Valle de México, debería de ser autosuficiente, como fue desde sus orígenes. ¿Así sí podría ser autosuficiente? Así es, si es que tuviéramos pues la forma de buscar justamente la recarga, la infiltración, en fin, pero le hemos ido comiendo tanto a las zonas de recarga que ya se complica y ahora nos preocupamos más, si tú te fijas, o sea, en la construcción pues de infraestructura para desalojar el agua de lluvia, las aguas residuales y demás, y poco estamos viendo qué acciones tomamos, lo que te decía, restaurar las cuencas, vamos a incrementar la infiltración de los mantos acuíferos, que es lo que estamos sobreexplotando. Y lo sobreexplotamos, ¿por qué? Porque de inicio, hasta el propio diseño de nuestras casas, pues está hecho para gastar mucha agua. Sí, hombre, sí. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento en Reforma
que titula hoy Culpas del fentanilo. Y continúa, quien respondió en Estados Unidos a la negativa de AMLO de que en México se produce fentanilo fue otro funcionario menor, el subsecretario Brian Nichols. El fentanilo se produce en México. México recibe precursores de alrededor del mundo. Esos precursores se usan para producir fentanilo en México. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, le respondió a su contraparte china. Los precursores del fentanilo se producen en China y en otras partes del mundo. China y la India son efectivamente los principales productores de precursores, pero México y otros países fabrican pastillas que se distribuyen en Estados Unidos. Esta responsabilidad compartida obligaría a un trabajo coordinado para resolver el problema, pero Beijing ha cancelado la colaboración con Washington en narcotráfico ante las sanciones comerciales de Estados Unidos. En la Unión Americana, los legisladores de derecha que antes exigían un muro con México para evitar el cruce de migrantes, hoy piden aplicar sanciones drásticas a nuestro país, incluso invadirlo o bombardearlo para detener el fentanilo. López Obrador ha sugerido que los científicos mexicanos examinen la posibilidad de sustituir el fentanilo de uso médico. Al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otro analgésico. Prohibir el fentanilo médico, dice Sarmiento, sin embargo, es un absurdo, no solo porque es indispensable como analgésico por su potencia, sino también porque su producción es muy pequeña. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El mundo actual es diverso y cambiante. El escenario global nos obliga a ver lo diferente como una oportunidad para crecer y para ampliar nuestra visión del mundo. Ya estamos en torno a la inclusión. Con Gaby Saulé. Sí. Ajá, trabajando en la Riviera Maya. Ajá. Pues, oye, ¿por qué no se puede trabajar aquí sola, arena y mar? No, bueno, qué echada a perder estás, Gaby. A ver, déjame decirle al público seguidor de Gaby Saulé, ¿no? Que tiene magnífica sección aquí, donde habla de la verdaderamente políticas de incorporación de segmentos de la población que tienen alguna discapacidad, algún padecimiento que les aparentemente les quita ciertas potencialidades, pero desarrollan otras, ¿no? Finalmente es importante conocer e incorporar en la medida de lo posible a esas personas a la vida productiva. Bueno, el programa que recientemente comenzó a hacer Gaby, que se llama Sé Tú, ¿no? Ya va a ser transmitido por Vive TV a partir de los primeros días de mayo. Ya después le daremos con calma a usted los horarios específicos de transmisión, los días y horarios específicos de transmisión, pero muchas felicidades, justificadísima tu incorporación a Vive TV. Gana mucho la televisora, sin lugar a dudas, con tu presencia y la de tus co-conductoras. Ay, muchísimas gracias, Lalo. La verdad es que estamos muy contentos porque pues estamos haciendo un esfuerzo para dar el tema de la discapacidad, para llevar la sensibilización y la educación de la discapacidad de una manera diferente, divertida, como debe ser, humana, ¿no? Finalmente todos somos humanos independientemente de la condición en la que vivamos, así que estamos muy agradecidos y estamos, bueno, celebrando. ¿Ya les avisaste? ¿Les avisaste? Bueno, ¿qué te digo? Ya echamos cohetes y nos vamos a poner cohetes y todo. Aprovechando que estás en la Riviera Maya, ¿no? Para festejar. Aprovechando. Sí, ¿Regresas, Gaby? ¿Eh? ¿Cuándo regresas? No, regreso el sábado, todavía tengo otra. Ay, chiquita, sí, qué bueno no, que tienes es que todavía tengo que ir a otro trabajo. lugar.
tengo que ir a otro lugar antes a trabajar. Es que tú crees que no Sí. trabajo, pero sí Sí. trabajo. Bueno, hoy nos vas a hablar de la bipolaridad. Es un trastorno, no es una enfermedad, ¿verdad? Es un trastorno. Ya hace 3 años la Organización Mundial de la Salud nos hablaba acerca de que los temas emocionales en las personas evidentemente iban a ser una de las primeras causas de discapacidad en el mundo. La ponen incluso sobre la discapacidad física y la auditiva, que es la más común, y el trastorno bipolar pues es muy frecuente en la población, desde la distimia hasta el trastorno bipolar ya muy agresivo o digamos muy extremo. Y yo creo que sí es importante que sepamos para que sepamos las características y obviamente tener la atención necesaria en el caso de requerirlo. A ver, ¿cómo se distingue una persona bipolar? Pues mira, hemos escuchado mucho acerca del trastorno bipolar. Es uno de los trastornos más conocidos o al menos más escuchados, ¿no? Por ejemplo, existe el mito de que la bipolaridad tiene que mostrar múltiples personalidades a lo largo del tiempo, cambiar constantemente, digamos, de estado de ánimo, o ser muy agresivos o tener una conducta caótica. Y la verdad es que no es así. El concepto de trastorno bipolar no tiene nada que ver con esta concepción que puede ser tan ambigua de la alteración mental. Por eso el trastorno bipolar a veces se puede confundir con esquizofrenia o con algunas otras patologías que puede tener las personas mentalmente hablando. Es una patología que sí afecta el cómo se siente, cómo se piensa y cómo se actúa. Su rasgo característico, pues sí, son los cambios, pues de repente exagerados en el estado de ánimo, porque hay dos fases, Lalo, muy importantes. Una es la fase maníaca y la otra la depresiva. En la fase maníaca, pues la persona puede estar pues muy eufórica, muy contenta, alzar la voz, en esta alegría exagerada, ¿no? Y pasar de un día a otro o de una semana a otra a una depresión profunda donde incluso no se puede ni siquiera levantar, donde siente que pues no tiene ganas de hacer nada, y pues puede tener estas características de depresión que todo mundo conocemos. Pero en realidad el trastorno bipolar sí es un trastorno grave que requiere de atención psiquiátrica. Bueno, los ciclos de esta patología, como decía, pueden durar días, pueden durar semanas o incluso también pueden durar meses. Perjudica obviamente la salud, el trabajo de la persona y las relaciones que puede conllevar. Debido a esta gravedad, pues hay muchos pacientes que pueden estar administrados con litio, que es generalmente lo que más se utiliza para poderlos controlar. Hay otros fármacos que también son utilizados como el valproato, la carbamazepina o la olanzapina, que la carbamazepina pues es un anticonvulsivo, pero que sí ayuda muchísimo a poder pues integrar un poco el tema de la mediación, digamos, emocional. En esta fase de manía, como les decía, la persona es capaz de endeudarse, salirse a jugar, a beber, dejar su trabajo, sentir como mucha energía y euforia, e incluso poder dormir muy pocas horas al día. En esta fase que sigue, que es la fase depresiva, pues puede sentirse tan mal que incluso pueda tener pues indicios de suicidio, y el nombre más leve del trastorno bipolar, porque hay fases, se llama ciclotimia, que es esto que decimos normalmente como me dio la depre, no se siente la depresión tan fuerte. Aguas, porque también hay muchas parejas que hemos encontrado que se dicen, ay, estás bipolar, estás loca, etcétera. Sí. Aprovechandito, ahí va el recargón, ¿no? Y esa, y el de que digan a algunas personas, eres una persona muy tóxica, ya te pasaron a perjudicar. La onda de la toxicidad está de moda, ¿no? Todo el mundo es tóxico, las relaciones son tóxicas, todo es tóxico. Pero no, amigos, no hay que exagerar, porque no todas las personas son bipolares o somos bipolares cuando estamos enojados, simplemente estamos enojados.
Obviamente sí. cuando estés enojado no andas regalando bombones ni chocolates, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no sale la forma más bonita de tu ser. Pero bueno, este trastorno sí puede ser genético. Bueno, hay una tendencia mayor cuando hay alguien en la familia que tiene esta psicopatología y más o menos se puede diagnosticar entre los 15 y los 20 años, aunque bueno, hay casos de pacientes mucho más jóvenes que pueden tener esta alteración. Eh, bueno, hay distintas sustancias también que se han encontrado que tienen que ver con la detonación de este trastorno, sobre todo el tema pues, de sustancias psicoactivas, el fentanilo y algunos otros medicamentos que se utilizan como forma recreativa, pero pues que afectan la bioquímica cerebral. Y también se ha notado, mi querido Lalo, que las personas que sufren de trastorno bipolar son más propensas a sufrir otras enfermedades como la diabetes, los dolores de cabeza, las migrañas, problemas de corazón y también la obesidad. Así que pues hay que tener cuidado. Hay diferentes tipos de trastorno bipolar. El uno que se caracteriza por la presencia de episodios de manía o mixtos, el tipo bipolar tipo 2, que es un trastorno bipolar que se define por la existencia de episodios depresivos, hipomanía, esto quiere decir que no se ponen tan eufóricos, y el trastorno bipolar no especificado, que está caracterizado pues porque no cumplen exactamente todos los criterios del DSM-5, que es este manual de enfermedades mentales que tenemos pues para consultar los especialistas que nos dedicamos a este tipo de situaciones. Hay varios artistas por ahí que han sufrido trastorno bipolar. La guapísima Catherine Zeta-Jones ha Sí, padecido de trastorno bipolar. y casi la retiraron de la pantalla porque sí sí, se le iban las cabras un poco y sí, era sí, medio sí, apasionada. bueno, desde que se casó con Michael Douglas ya sabías que no andaba bien ese asunto, ¿no? Desde la elección de la pareja fue un poco rara, ya Sí, ahí se digamos veían los que primeros sí, síntomas, ¿no? sí. También Demi Lovato, Jim Carrey también, Demi Lovato, y Demi Lovato también. Jim Carrey, pues bueno, también sus personajes estos tan eufóricos, pues Demi le permitía, Lovato, ¿no? O sea, déjame, a ver si estoy pensando en la misma persona. le sacó Lovato. beneficio Jim Carrey a su bipolaridad en sus momentos de manía. Y seguramente pues habrán algunos otros más que no han sido diagnosticados, pero bueno, incluso podemos tener en la familia personas con este trastorno, pero sí es importante que sepan, mis queridos amigos, que el trastorno bipolar puede empeorar si no se trata oportunamente. Entonces vamos a tener cuidado, no solo tengan cuidado, Sí. tengamos cuidado todos de lo que está pasando con nuestra salud emocional y con la salud emocional de nuestros familiares, porque puede haber suicidio. Así que Pues sí, hay que tomarlo en serio. derivar en suicidios. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Me pueden ubicar en Twitter en Gabriela-Soule y en Facebook tenemos Papás Especiales, Gaby Soule y varios más. Y varios más que ya después les vamos a estar diciendo también el Spotify de Setú, le hago así porque Setú, ese es el signo de Setú. Y bueno, ya estaremos haciendo otras cosillas por ahí. Bueno, muchas felicidades por el programa. Gracias. Ya le daremos detalles Gracias a para que ti. pueda seguir el programa en la frecuencia de Vive TV. Gracias, gracias. Gracias a ti siempre. Gracias, Gracias, eres amigos. muy amable, gracias. Vamos a la 2. La 2 sí es correcto. A la Sí, segunda ciudad más peligrosa en el mundo. según World Atlas. Mexicana, ahí vamos, ahí vamos. Sí, otra mexicana. Esta es Tijuana, México. Tijuana. 105.15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tijuana, México. Hacemos una pausa y después las finanzas personales, adquisición de bienes inmuebles. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Te juro que vine a trabajar, luego te cuento. Ajá. Y voy a tomar unas tomas de la media hora, luego te cuento también eso. Vale. Besitos, chao a todos, bonita semana.
¿Ya acabaste, verdad, Leti? Ya. Ok. Entonces nos vamos con la Astillero. columna de Julio Astillero, Julio Hernández López Astillero, que publica el periódico La Jornada del día de hoy. Julio Hernández la titula Fox, disparates, política y negocios, cocaleros y otros rubros, favores con Peña Nieto, y también habla de Cofepris, Arriola, Caso. Es lo que escribe hoy Julio Hernández López y dice lo siguiente: Vicente Fox Quesada ha sido un empresario pro-estadounidense que mediante continuos disparates se ha servido de la política para resolver sus problemas económicos. Ejerció la presidencia de la República en el 2000 al 2006. En términos políticos e ideológicos, casi de caricatura, y fue capaz de traicionar su máximo logro, ser el primer candidato en votar al PRI de Los Pinos, al convertirse en alfombra tricolor con Enrique Peña Nieto, José Antonio Meade y otros priistas para mantener a flote sus negocios y garantizar su impunidad. Dice Astillero que a reserva de que el presidente López Obrador precise los datos dados a conocer en su conferencia mañanera de prensa de este martes, dice, respecto a los permisos dados en los últimos 5 días de la administración de Enrique Peña Nieto a miembros de la familia Fox para comerciar derivados de la marihuana, resulta evidente el uso de poder y la presencia política para favorecer negocios en un contexto de tráfico de influencias. Proviene Fox de la matriz empresarial de Coca-Cola, donde llegó a ocupar altos cargos. Parte de lo que publica hoy Astillero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Las pequeñas y medianas empresas turísticas de la región mexiquense ven en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles una oportunidad para desarrollar una oferta cultural y gastronómica alrededor de la nueva obra que a poco más de un año de su inauguración no ha logrado alcanzar su máximo potencial como aeropuerto internacional. Con la apertura de varios buceos y la nueva conectividad aérea, alrededor de 200 tour operadores y agencias de viajes se han unido bajo el nombre Sí Hay Turismo para generar propuestas que detonen el potencial de la región como atractivo turístico. No obstante, aún enfrentan el reto de mejorar la infraestructura para albergar a más viajeros, especialmente internacionales. Gracias. Bueno, a ver, vámonos, la última. La ciudad más peligrosa del mundo. Juan. La ciudad más peligrosa del mundo es Celaya, México, con 109.39 homicidios por cada 100,000 habitantes. Obviamente esto es porque están ahí los cárteles de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Santa Rosa de Lima y también gran parte del huachicoleo se da en esa ciudad. De 10 ciudades más peligrosas en el mundo, ¿cuántas son mexicanas? 7 son mexicanas, una brasileña, una en Estados Unidos y una más en Brasil. No, pues Digo, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos. Vamos a tener son... las 10, caramba, pues vamos a aprovechar que este gobierno se aplique para que seamos de 10-10, nos llevamos todo el pastel. Qué desgracia. Pero bueno, Miriam, compra de propiedades. Pues sí, ahí estábamos hablando el lunes pasado de la compra de una propiedad y las finanzas personales, cómo hacer para nosotros poder adquirir ese bien que tanto hemos soñado, que tanto queremos. Aquí algunos de los consejos. Las hipotecas hay que tener mucho cuidado, porque antes de entrar de lleno en los aspectos legales a considerar, debes tener presente el pago inicial y normalmente es un porcentaje del precio de la casa. ¿Cuánto necesitas ahorrar para este pago inicial? Es la primera pregunta. Bueno, pues los distintos bancos requieren distintos montos independientemente de lo que necesites ahorrar. Así es que te sugerimos ahorra todavía más. Tendrás que pagar muchos cargos para comprar una propiedad y bueno, estarás en mejores condiciones si vas ahorrando más dinero de lo que tenías planeado, vas a tener mejores condiciones para afrontar estos gastos si cuentas con un poco más de lo estrictamente necesario. Otro punto importante es en caso de venta de un inmueble. Quien se encarga de vender
deberá costear el impuesto sobre la renta o ISR por la diferencia del precio de lo que pagó por la propiedad inicialmente y la cantidad en la que se va a vender. Es decir, este es un impuesto sobre utilidad por la venta que va más o menos de un 32%, esto es aproximado, al valor de tu inmueble. De acuerdo a la información proporcionada por el SAT, las personas físicas compensan el ISR por la transferencia de una casa habitación. Sin embargo, aquí la ley explica que se les exenta de pagar si el máximo de la venta asciende en un alrededor de 4,376,000 pesos. Aquí chequen ese dato y ténganlo muy en cuenta. Y en caso de que vayan a comprar ustedes un inmueble, para adquirir la casa de tus sueños te corresponde pagar el impuesto sobre la adquisición de un inmueble, que es el ISAI o el impuesto de traslado de dominio, más los gastos notariales. Si tu casa, que por lo general es del 2%, se calcula sobre el valor más alto a la operación de compra, aunque la cantidad varía de acuerdo a la entidad federativa, porque hay lugares de la República Mexicana donde las propiedades pues son mucho más baratas y este impuesto, por supuesto, es mucho más bajo. Sea cual sea la posición en la que te encuentres, comprar o vender, pues debes de cumplir con toda la documentación necesaria, como son obviamente las escrituras, el certificado de gravamen, el contrato, por mencionar solo algunos de los más importantes. En caso de alguna duda, bueno, puedes pedirle información a un notario o a una agencia inmobiliaria para que te guíe adecuadamente y que tu proceso pues tenga mayores beneficios, para que no se te complique el asunto y puedas hacerlo muy bien. A menos que seas mago, pues la sugerencia es que no trates de reunir este dinero de una sola vez si es que vas a comprar una propiedad. Decide cuánto vas a gastar en la casa, en el departamento de tus sueños y cuánto necesitas para el pago inicial. Ahorrar un monto razonable todos los meses y calcula más o menos con este ahorro la fecha en la que vas a alcanzar tu objetivo y así vas a poder empezar a buscar esta casa, este departamento de tus sueños. Aquí el consejo es siempre es ahorrar, siempre lo hemos dicho desde el principio de que comenzamos a hacer esta sección. En nuestro próximo encuentro, pues te vamos a hablar de algunos de los aspectos legales a considerar en la compra de un inmueble. Son varios aspectos legales, ya hemos platicado de diversas cosas, pero bueno, aquí lo dejamos hasta hoy y los dejamos con nuestra frase final que dice así: me gustaría vivir como un hombre pobre con mucho dinero. Esto lo dijo Pablo Picasso. Bueno, pues muchas felicidades a usted. No sabe qué maravilloso es la experiencia de tener un trámite que te lleve a tener una propiedad, ¿no? Sí, la verdad es que cuando es sí. Cuando es la primera, sobre todo, es una satisfacción muy especial. Al menos nuestras generaciones, porque las nuevas generaciones ya no tienen gusto por tener, ¿no? O cuando compras un coche y vas a estrenar y huele especial, te metes alcohol y le haces así. Ay, sí, Ay, qué rico huele a nuevo. No, las nuevas generaciones dicen, no, ¿para qué compro coche? No, pido un Uber, ¿no? Ya no tienen ganas. Pero bueno, la compra de una casa sin duda alguna es engorroso, pero pues es de mucha satisfacción y sobre todo de mucha emoción, porque vas ilusionado a ver propiedades, cuál me gusta, bonito. dinero, si me alcanza, cómo la voy a decorar. Aprendes y aunque es engorroso, no se te hace engorroso, porque sí es mucho papeleo y mucho trámite, pero bueno, qué bonito que se pueda hacer. Muchas gracias, buen comentario como siempre. Gracias. Por último, vamos a saludar, ¿puedo? Para no deberle nada a nadie. Saludamos a Eduardo Carriola Nava, gracias, hasta Laredo, Texas, a Florinava, a Guadalupe Vázquez, hasta Guadalajara, muchas gracias. Lupita, gracias, un abrazo, muy querido. También en YouTube, por supuesto, a Miguel Rodríguez, hasta Reynosa, Miguel, gracias. Fernando Cotrait en Zapopan, que están en 20 centígrados, Alberto Ortega Pascual, Adolfo Villegas, que mandaba saludar a Ernesto Farril, Alberto Vargas, que está en Bogotá, allá en Colombia, y dice que regresa hoy a la Ciudad de México, bienvenido a casa, y también saludamos a ¿cómo es? Mauricio Salgado. Gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Pues ya que estás embalada, de una vez despide. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan un maravilloso miércoles, cuídense mucho, pásenla bonito y mañana los esperamos en punto de las 6. Hasta la próxima.
Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.